Es que no lo tienen previsto en el texto. Tienes que ponerte ahí, perdona. Es que tienes que haberlo dicho antes. Ya. Pues nada. Bueno, ahora continuamos con Katia Figueredo Cabrera, de la Universidad. Me voy a quitar las gafas porque si no lo veo. Eso ya es lo que tiene la edad. Que nos trae de la Universidad de Zaragoza y que nos trae un tema que, bueno, enlaza un poco con lo que esta mañana estuvimos hablando sobre el centenario de la exposición iberoamericana del 29 y, bueno, ahora en este caso es el centenario de José Martí, la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte, aciertos y desaciertos culturales entre Cuba y la España franquista 1953-1954. Katia, tienes la palabra. Espérate, ¿cómo es esto? Pues te lo han explicado antes, me imagino, no lo sé, porque yo no lo llevo eso. ¿Pero para allá o para acá? Aquí el sitio. Ok, si es que soy pésima en esto. Sí, buenas tardes. Agradecer al Congreso y a los organizadores por haber invitado o por estar aquí. Bueno, mi tema, saltamos del siglo XVI de Víctor al siglo XX, ¿no? Esas son las flexibilidades de la historia. Básicamente voy a trabajar la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte. Voy a hablar sobre la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte que se celebra en La Habana en 1954. Para entender la Bienal, pues tenemos que primero saber qué fueron las bienales y con qué fin la convoca el franquismo. Es decir, el franquismo, al menos hasta donde yo he investigado, celebra 3 bienales. La primera en 1951 en Madrid, la segunda tiene por sede La Habana en 1953, aunque hay una postergación, y la tercera tiene lugar en Barcelona. Si las bienales se organizan en medio del aislamiento internacional, es uno de los canales que busca Franco para sortear el aislamiento diplomático. Un aislamiento que, como sabemos, comenzó en 1945 y terminó en 1955. Son los famosos 10 años de soledad del franquismo, aunque realmente la soledad no fue tanta como se pudiera pensar. Bueno, la primera Bienal Hispanoamericana de Arte tiene lugar en Madrid en 1951 con una representación cubana muy pobre. Es decir, apenas de hecho nada más hay un solo premiado que coge mención, un solo cubano. ¿Qué pasa con esto? Que está Carlos Prío Socarrás en el poder, el último presidente constitucional que tuvo Cuba y electo democráticamente. Carlos Prío Socarrás, si bien no rompe relaciones con Franco, si bien mantiene relaciones diplomáticas con Franco, es un hombre que se vende en América Latina como el paladín de la democracia. De hecho, Cuba rompe en ese momento, de 1948 a 1952, rompe relaciones con las dictaduras militares en América Latina y este hombre defiende la democracia. Entonces, evidentemente, Franco no era el gobernador no era la persona realmente tan cercana a Prío Socarrás. ¿Qué pasa entonces? En 1953, La Habana es elegida como sede de la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte. ¿Qué ha cambiado en este momento? Ha cambiado el contexto nacional para Cuba. En 1952, Batista ha dado un golpe de Estado. El 10 de marzo se ha instaurado en el poder, ha echado a Carlos Prío de la presidencia y evidentemente ha planteado de primer momento cuáles son las líneas directrices de la política exterior cubana. Primero, identificación con las dictaduras militares de la región, algo que Prío no había mantenido. Segundo, que Cuba no va a tener ninguna simpatía con los regímenes totalitarios de Europa del Este. De hecho, Batista rompe relaciones con el Partido Comunista, ilegaliza el Partido Comunista y rompe relaciones con la URSS. Justo el mismo Batista que en 1943 había establecido relaciones diplomáticas con la URSS. Las rompe en 1952. Y el otro punto de la política exterior cubana, ¿cuál es? Reconocer o enviar un embajador a España. Esto es el tema pendiente de las relaciones diplomáticas de Cuba y España desde 1939. ¿Y quién se va a poner la medalla? Batista. En 1952, apenas una semana del golpe de Estado, Batista envía a Juan Pablo de Longendio, que es el que está aquí entregando las credenciales, y este es un hombre que tal vez no se conozca mucho durante el periodo de Batista, pero sí por el encontronazo que tiene con Fidel Castro en 1960, en la otra diapositiva, en la otra, y que es expulsado del país. Fidel le dice, tiene 24 horas para abandonar el país, usted es considerado persona no grata, y las relaciones entre Cuba y España, que estaban a nivel de embajadores, vuelven a nivel de encargados de negocios. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema de la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte o qué genera la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte? Primero, que va a ser incluida, Batista la incluye como cierre del año del centenario de José Martí. José Martí es el apóstol nacional, el que vaya a Cuba o ha ido a Cuba está por todos los lados.
De hecho, cuando se aterriza el aeropuerto internacional se llama Aeropuerto Internacional José Martí. Entonces, se estaba celebrando el año del centenario del 28 de enero de 1953 y cerraba el 28 de enero de 1954 según el decreto presidencial. ¿Y qué dice Batista? Pues bueno, perfecto, la segunda bienal pues cierra el año del centenario y eso provoca toda una serie de protestas por parte de artistas cubanos. Otra de las cosas es que Batista financia gran parte de esta segunda Bienal Hispanoamericana de Arte y además se comienza a construir el Palacio Nacional de Bellas Artes que queda en La Habana para acoger la Bienal franquista. Entre los artistas que se oponen a la celebración está Amelia Peláez, René Portocarrero, por ejemplo, está Marcelo Pogolotti, Mario Carreño. No estamos hablando de artistas de segundo orden, estamos hablando de artistas cubanos de renombre y muy conocidos en esa época. Ellos dicen que la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte no puede celebrarse con una bienal extranjera, sino que ellos proponen que se celebre con una exposición de arte martiano y que si no se cumple, si Batista no cumple sus deseos, pues automáticamente ellos no van a participar en la bienal. Y efectivamente Batista no cumple sus deseos. Ellos inauguran el 28 de enero de 1954, Batista clausura el año del centenario y ellos paralelamente abren una exposición martiana a la que le habían planteado a Batista. Bueno, el 28 de enero Batista clausura el año del centenario, pero plantea que la Bienal no se va a poder inaugurar como se tenía previsto por retrasos en el Palacio Constructivo, el Palacio Nacional de Bellas Artes. Y la Bienal se inaugura en Cuba en mayo de 1954. Al inaugurarse la Bienal en 1954, en mayo, pues hay una representación incompleta del mundo artístico hispanoamericano. Los artistas mexicanos, como por ejemplo Diego Rivera, por mencionar un ejemplo, pues declinan la invitación a ir a La Habana porque decían que participar en la segunda Bienal era colaborar con el franquismo. También, por ejemplo, Picasso y su grupo en París también rechazan ir a la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte y asimismo también artistas de Argentina, Chile, Colombia y Guatemala. La segunda Bienal, que era un estado de opinión, se divide la población cubana de aquellos que estaban a favor de la segunda Bienal y los que estaban en contra. Los que estaban a favor de la segunda Bienal critican la actitud abstencionista de los artistas cubanos y de los artistas hispanoamericanos a participar en este evento y además también criticaron el empeño de tergiversar la esencia del evento, el empeño de mezclar la cultura con la política. Ellos decían que no, que además la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte había sido un evento programado por artistas y no por un gobierno, en este caso por el gobierno o la dictadura franquista. Por supuesto, los que se oponen a la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte, que son los grupos antifranquistas, algo que ya está presente no solamente en Cuba, sino en América Latina desde 1936, que se parte España y se parte también América Latina a favor o no de un bando u otro, en este caso a partir de 1936. Bueno, los que se oponen a la segunda Bienal Hispanoamericana de Arte plantean que era un suceso más político que artístico, que Franco lo que estaba haciendo era justamente tratando de legitimarse y de burlar este aislamiento internacional en América Latina y bueno, había escogido a Cuba como sede de este encuentro. Entonces, y además también ellos plantearon que España no tenía realmente ningún artista de puntería, que prácticamente todos los artistas españoles se encontraban en el exilio y que en España solamente lo que había eran reaccionarios, tradicionalistas, falangistas de muy escaso vuelo creativo. Bueno, ya decía, la Bienal se inaugura en mayo de 1954 y cierra el 11 de septiembre de 1954. España fue la nación más laureada en este momento. Se lleva 20 galardones, España se llevó 26, Cuba 20, Argentina 5 y los demás países, pues bueno, recibieron algún que otro premio. En enero de aquí está. Sí, esto es uno de los premios. España dona al Palacio Nacional de Bellas Artes, que todavía está allí en Cuba, 6 de las obras premiadas, que no sé si conocen, pero bueno, están ahí. Bueno, en enero de 1955 los artistas cubanos premiados viajan a España a recibir los galardones de la mano de Alfredo Sánchez Bella, que era el director del Instituto de Cultura Hispánica, y respetando la bianualidad, pues en septiembre de 1955 el certamen, la tercera Bienal regresa a España y se celebra en Barcelona, pero bueno, esto es parte de otra historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante, Katia.